Ferdinand Beissel era un hombre común, un alemán que, como tantos otros, veía con absoluta normalidad ser parte activa de las SS. Una tarde, Beissel repitió el viejo ritual de ir a una cervecería con un grupo de amigos de toda la vida. Esa misma vida que estaba por experimentar un giro absolutamente inesperado en cuestión de minutos. A Ferdinand Beissel se le ocurrió la feliz idea de imitar a Adolf Hitler a raíz de su enorme parecido con el Führer. El hecho hubiese pasado totalmente inadvertido de no ser por un pequeño detalle. Unos jerarcas de la Gestapo estaban presentes en el lugar y no dudaron ni un instante en detener a Beissel por, según ellos, mofarse del conductor de la Alemania. Beissel fue detenido, pero fueron las mismas personas que lo llevaron a prisión quienes vieron algo positivo en aquel asombroso parecido con el Führer. En los días finales de la Segunda Guerra Mundial, no estaba de más cubrirle las espaldas a la Hitler y mandar al frente a un sociazo doble. Cuando Ferdinand Beissel fue presentado a Martin Bormann, el viceführer, ya tenía asignada una nueva tarea en el alicaído Tercer Reich. A partir de ese momento era uno de los dobles de Adolf Hitler. Con el paso del tiempo, Beissel estuvo muy atareado, sobre todo cuando el Ejército Rojo comenzó a acercar Berlín y cuando el final resultaba ya inexorable e irreversible. El interior del búnker de Hitler en Berlín era un hervidero, reuniones secretas, gritos desesperados, intentos de suicidio y escape. Suicidios concretados, promesas de lealtad eterna, apretones de mano y la idea que flotaba en el aire del viciado espacio subterráneo. Hitler ya no estaba allí. Con el paso de los días de los contactos visuales con el Führer, se fueron espaciando hasta casi desaparecer de toda posibilidad e incluso los últimos colaboradores en recibir el saludo del líder alemán sostuvieron que en realidad su aspecto era diferente al habitual y que ni siquiera pronunció palabra al despedirse de ellos con un apretón de manos. El entorno de Hitler, ya en viaje hacia Sudamérica, se encargó de organizar una última sesión de fotos del Führer, observando los destrozos iniciales en la Cancillería del Tercer Reich. En las imágenes que acompaña este documental, las dos primeras, se observa el supuesto Hitler que en realidad no es tal. El de las imágenes finales en la Cancillería es ni más ni menos que Ferdinand Beissel, el infortunado imitador de Hitler que cambió su destino para siempre aquella tarde en una cervecería al imitar al Führer. Anna Reichs, aviadora alemana célebre por la obtención de varios récords deportivos, por su afiliación militante al partido nazi y sus contribuciones como piloto de pruebas en la Luftwaffe. El 28 de abril de 1945 voló junto con el general Robert Richter von Greim a la Berlín sitiada por los rusos, en un vuelo en el que este último salió lesionado. Anna y von Greim visitaron el búnker de Hitler en Berlín. Allí von Greim fue nombrado por Hitler como nuevo mariscal del aire y sucesor oficial de Hermann Göring, como jefe de la Luftwaffe. Reich convenció a Hitler de que huyera de Berlín, sugiriéndole que Anna Reich lo sacara en su avión junto con Eva Braun para ir de su búnker en Berlín hasta Berchtesgaden. La ciudad de Berchtesgaden se encuentra ubicada en los Alpes de Baviera, en Alemania. Está localizada en el distrito del sur de Berchtesgadenland, cerca de la frontera con Austria, unos 30 kilómetros al sur de Salzburgo y a 180 kilómetros al sudeste de Múnich. Está situada al norte del Parque Nacional de Berchtesgaden. Martin Bormann, secretario personal de Hitler, en 1935 hizo despoblar el área de Oberstberg de campesinos de la región alrededor de la casona de Wachenfeld, expropiando todos los terrenos y vallando toda la zona en anillos de seguridad. Bormann, por orden de Hitler, asignó algunos terrenos para la construcción de casonas alpinas de lujo alrededor de El Bergott. Entre estos pocos favorecidos estaban Albert Speer, Hermann Göring, Heinrich Lammers y Heinrich Himmler. El mismo Bormann se construyó una importante mansión de 5 pisos al estilo alpino
en el Obersalzberg, al lado del Hotel Sumturken, muy cerca de la residencia de descanso de Hitler en Bergo. El área de Obersalzberg fue elegida por los nacionalsocialistas en la década de 1920 para descanso de sus líderes. Aquí se ubicó la residencia de montaña de Hitler. El Berghof Berchtesgaden y sus alrededores, Stangast, fueron seleccionadas como puesto avanzado de la oficina alemana de la Reichskanzler, la Cancillería Imperial, lo cual selló el destino del área como un objetivo estratégico militar para las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía es posible encontrar en el área algunas otras reliquias de la era nacionalsocialista, aunque solo unos pocos de estos sitios sean conservados. El Kelsteinshaus, denominado el Nido del Águila, que fuera construido como regalo para el 50º cumpleaños de Hitler en 1939 y que ha llegado hasta nuestros días por una serie de circunstancias fortuitas que lo salvaron de ser demolido. Todos los remanentes de las casas de antiguos líderes nacionalsocialistas como Adolf Hitler, Hermann Göring, Albert Speer y Martin Bormann fueron demolidos. Las relaciones entre Stalin y los aliados eran tan débiles que se planeó una rendición entre los nazis y los aliados para evitar que los rusos se apoderaran de Europa, la Operación Sunrise. Allen Dulles, director de la Oficina de Servicios Estratégicos Americanos, futuro director de la CIA, dirigió la Operación Paperclip destinada a captar científicos nazis como Wernher von Braun, futuro director de la NASA, ya que un acuerdo entre los nazis y los aliados era ventajoso para ambos. Hitler mostraría dónde se encontraban los principales fabricantes de armamentos, tanto para Estados Unidos como para Gran Bretaña, del famosísimo cohete B-2. A los norteamericanos le importaba este cohete, pues ya habían desarrollado la bomba atómica y necesitaban trasladarla por aire a cualquier lugar. Más tarde, todos esos científicos trabajarían en la NASA para hacer llegar el primer hombre a la Luna. Luego de convencer al Führer que los rusos ya estaban en la puerta de Berlín para capturarlo, Adolf Hitler y Eva Braun se escapan en el Fieseler Storch de Anna Reich hacia la ciudad de La Boe, que se encontraba a 4 kilómetros de Berchtesgaden y a 10 kilómetros de la casa de Hitler en Obersalzberg, desde donde parten hacia Puerto de Orten, Noruega, donde funcionaba la base de submarinos más importantes del Tercer Reich. Una vez en Orten, se supone que se embarcan en un submarino U-977 hacia la Argentina. Estos submarinos no operaban individualmente, sino en grupos. Por eso es que de los 40 submarinos de los cuales se desconoce su destino, 30 son encontrados en distintos puertos del mundo. 10 de ellos tienen un destino desconocido. 2 de ellos se rinden frente a las costas portuguesas en 1945, desconociéndose el destino de los 8 restantes. Carlos de Napoli, quien investigó durante 20 años el final de Adolf Hitler, cree que este grupo de submarinos partió del puerto de Orten en Noruega con destino a la Argentina, con aproximadamente 50 jerarcas nazis en la última operación secreta del Tercer Reich, llamada Berset Sud, Ultramar Sur. Esta base concentraba el destino de los submarinos que partían hacia el Océano Atlántico. El 4 de julio de 1945, el crucero brasileño Bahía estalló en medio del océano, hundiéndose en pocos minutos, donde murieron 300 hombres. Se desconocen las causas de dicha explosión, pero a partir de entonces se comienza a creer que existían submarinos nazis furtivos en la región. Entre julio y agosto de 1945, se rindieron 2 submarinos nazis en el puerto de Mar del Plata. El 10 de julio de 1945, el U-530, y el 17 de agosto de 1945, el U-977, del capitán Schäfer. Estos son los 2 únicos submarinos alemanes que se rinden frente a las costas argentinas, siendo apresados por un guardacostas a cargo del oficial de la Armada Argentina Rodolfo Sáenz Valiente. Amigo oyente, es importante destacar en este punto que de los 14 torpedos que tiene la carga del submarino, le faltaban 2, presumiendo que habían sido disparados al crucero brasileño Bahía, pero como había desaparecido el cuaderno de bitácora, no se hallan rastros de esta presunción.
Estos submarinos habían sido perseguidos por el torpedero Babitonga y el Bocaina, junto al argentino Mendoza. Después que se entregaron estos submarinos, viene el agregado militar norteamericano y un representante de la Marina inglesa a llevarse el submarino y a todos sus hombres para interrogarlos en calidad de prisioneros de guerra. Una comisión de la comisaría de Necochea salió al caer la noche del domingo 27 de julio de 1945, es decir, a 17 días de que el U-530 hubiera emergido sorpresivamente frente a la base naval de Mar del Plata, para confirmar el alerta dado por el destacamento policial de Piedrabuena acerca de que una nave no identificada estaba haciendo señales de luz en código Morse hacia la costa y el mensaje era contestado desde la playa. En 3 autos particulares, dice el informe policial. Los policías recorrieron el sector y tras horas de búsqueda encontraron al hombre que respondía a las señales. En la comisaría se lo identificó como ciudadano alemán, de profesión artesano, quien admitió que la nave era un submarino que se disponía a desembarcar. Así narraba el historiador canadiense Ronald Newton en su libro El cuarto lado del triángulo, editorial Sudamericana, 1995. A la madrugada del domingo, 28 de julio de 1945, dice textualmente, se inició un rastreo por las playas de los alrededores de la ciudad. Al promediar la mañana, 15 kilómetros al norte, una comisión encontró huellas humanas que iban y venían desde la costa hasta la entrada arbolada de una estancia. Había también huellas de lanchas o botes de goma que habían sido arrastrados y las marcas de cajas o cajones muy pesados que habían sido llevados hasta un lugar donde había huellas de ruedas de camión, continuó relatando Newton. Ante el hallazgo, el suboficial a cargo decidió llamar al comisario y cuando la comisión se hubo completado, comenzaron a entrar a la estancia de capitales alemanes Moromar, Safico. Llevaban recorridos 2 kilómetros por el camino de entrada al casco, arbolado y flanqueado por tamarindos, cuando 4 hombres que hablaban alemán, con ametralladoras en la mano, les impidieron seguir y los echaron violentamente, continuó Newton. Que en 1998 fue vicepresidente del Comité Académico de la Comisión de Esclarecimiento de las Actividades Nazis en Argentina, la CEANA, conformada por orden del presidente Carlos Menem. Como los policías no llevaban orden de allanamiento, decidieron regresar a la comisaría y comunicar la novedad a la jefatura de La Plata. El equipo de Mariotti, quien fue repelido inmediatamente por este grupo de alemanes armados, al no tener orden de ingreso a la propiedad, inmediatamente regresó a su comisaría, desde donde telefonió a sus superiores a la ciudad de La Plata. Tras 2 horas de espera, el jefe de la policía provincial llamó personalmente a Necochea y le dio al comisario una orden precisa. Deje sin efecto la búsqueda de posibles alemanes y retírese de inmediato de la estancia, escribió Newton, que agregó que el artesano detenido fue enviado a La Plata, a pesar de lo cual, a los pocos días estaba en libertad y en Necochea, donde aún sigue viviendo, afirmaba. El 17 de julio, centenares de testigos habían visto el paso hacia el sur en superficie de 2 submarinos frente a las playas de San Clemente del Tuyú y de la Margarita, donde hoy está San Bernardo, que entonces no existía, y en Mar de Ajó, que era un pueblito fundado 10 años antes. Incluso uno de ellos encalló durante largos minutos en un banco de arena. Y 4 días después, el 23 de julio, al anochecer, se había producido otro avistamiento de un sumergible por parte de un grupo de pescadores frente a las playas de Rata y Claromecó. El mismo fue investigado por la Armada a través del capitán Francisco Isaac Rojas. Edecán del ministro de la Marina, Rojas corroboró el testimonio de los pescadores, pero la Marina guardó el secreto de este avistamiento durante medio siglo. Respecto al desembarco del 27 de julio en Necochea, fue confirmado por 3 antiguos marineros del acorazado de bolsillo Graf Spee, hundido por su capitán frente al puerto de Montevideo a fines de 1939, luego de haber combatido contra 3 cruceros británicos. En particular, el cabo y aspirante oficial Alfred Schulz y el radiotelegrafista Walter Dettelmann, el tercer testigo se llamaría Willy Brennecke, confirmaron aquel desembarco y la veracidad, en términos generales, de aquella crónica ante una comisión del Congreso a comienzos de 1956.
Ambos dijeron que si bien en 1945 se suponía que ambos estaban internados en campo de prisioneros de guerra, salían y entraban de ellos a voluntad. Añadieron que si bien no estaban en condiciones de precisar la fecha exacta, entre el 23 y el 29 de julio de 1945, los ocupantes de 2 submarinos alemanes habían desembarcado cerca de Bahía Blanca. Lo podían afirmar con absoluta seguridad, dijeron, porque habían ayudado a consumarlos. Por desgracia, parece que los testimonios no fueron registrados taquigráficamente y que los registros estenográficos se perdieron. Pero según las crónicas de la época, Schulz y Dettelmann dijeron haber recibido del capitán Walter Clay, quien coordinaba las actividades de los extripulantes del Gran Spee y sus fugas desde una oficina del Banco Germánico, la orden de viajar a la ciudad de Bahía Blanca. Una vez allí, dijeron, el contacto que les indicó Clay los llevó a un punto no muy lejano del litoral marítimo. Si bien no pudieron precisar con exactitud dónde quedaba ese lugar, coincidieron en que se trataba de una estancia de la compañía Lausen de capitales alemanes. Dijeron que poco después arribaron a la costa 2 submarinos que descargaron muchos cajones pesados que fueron conducidos al casco de la estancia en 8 camiones, y destacaron que se trataba, a todas luces, de una carga valiosa que provenía de Alemania. Luego agregaron, desembarcaron en botes de goma unas 80 personas, algunas puntualizaron por la manera en que daban órdenes debían ser muy importantes. Las declaraciones de Schulz, Dettelmann y Brennecke fueron analizadas por Alain Pujol, un antiguo agente del Deutschen Bureau, una rama de los servicios secretos franceses. Según Pujol, en la noche del 28 y el 29 de julio de 1945 fueron desembarcados gran número de cajones de madera con la inscripción Geheimen Reichssache, secreto del Estado, remitidos por el general Ernest Kaltenbrunner, jefe de la RCA, la Oficina Central de Seguridad del Reich. Pujol dijo creer que aquellos cajones contenían el tesoro de la RCA, lingotes, monedas y objetos de oro, dólares y francos suizos, diamantes y otras piedras, una fortuna que valuó en unos $1.000 millones. Hace más de 75 años, 2 submarinos nazis aparecieron en el puerto de Mar del Plata. Se habló de que desembarcaron jerarcas nazis en el país. La declaración de los marinos alemanes fue clasificada como top secret en su momento, hasta hoy, y se podrán conocer recién el año que viene, es decir, en el 2020. La historia nos relata lo siguiente. Eran las 7 de la mañana del 10 de julio de 1945, la silueta de un submarino cuyo perfil no se asemejaba al de las naves argentinas emergió sorpresivamente a pocos cientos de metros de algunos pesqueros costeros y a una distancia de 1,5 millas del puerto de Mar del Plata. De inmediato, del puente del sumergible, comenzaron a observarse destellos luminosos con la finalidad de contactarse con las autoridades navales. Algunas horas antes, la tripulación del submarino alemán tipo U-530 había arrojado al mar el armamento principal de cubierta, los torpedos, el equipamiento electrónico, las claves y el libro de bitácora. El capitán de corbeta Ramón Soyuz, comandante del submarino Salta, al mando de la base naval de Mar del Plata, en ese momento autorizó el ingreso de la nave alemana, que a marcha muy lenta amarró en la dársena de submarinos cerca del guardacostas Belgrano. El comandante del U-530, teniente de navío Otto Warmuth, de solo 25 años, formó en cubierta a sus 54 subordinados, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 24 años, casi todos indocumentados. Según las crónicas de la época, los marinos estaban barbudos y con aspecto demacrado. Wermuth había sido designado comandante de la nave en el mes de enero de 1945, ya que desde septiembre de 1944 se había desempeñado como primer oficial. De inmediato se procedió a la identificación de los marinos alemanes y a un primer interrogatorio facilitado por el conscripto argentino de ascendencia alemana Ecker. Según lo informado por el capitán, el U-530 había zarpado de la base de Kiel el 19 de febrero y luego de reaprovisionamiento en Kristiansand,
fueron informados del fin de la guerra cuando estaban rumbo a las costas de Nueva York. Concluidos los interrogatorios, Otto Wermuth firmó oficialmente la rendición y el pabellón argentino fue izado en el mástil del submarino. A fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 2 submarinos alemanes se rindieron en la base naval de Mar del Plata. El 10 de julio de 1945 se rindió el U-530, con su tripulación de 54 hombres comandada por el Oberhauptmann Otto Wermuth. El 17 de agosto se rindió el U-977 con 31 hombres bajo el comando de Oberleutnant Heinz Schäfer. Acá se observa, amigo oyente, oficiales argentinos y alemanes en la torreta submarino luego de la rendición. Una foto extraída justamente del diario de la capital y a la que accedió Contacto con la Ciencia. El U-530 zarpó del puerto de Mar del Plata el 15 de julio remolcado por el Ara Ona y escoltado por los destructores Ara Misiones y Ara San Juan, con destino a Río Santiago, donde posteriormente sería abordados por 33 estadounidenses llegados por vía aérea. La tripulación alemana fue internada provisoriamente en la isla Martín García para luego viajar a Estados Unidos a fin de ahondar en los interrogatorios. Yo quería recalar en Miramar, dijo el joven comandante alemán Otto Wermuth. Sus palabras son parte de las declaraciones que hizo ante los marinos argentinos que lo interrogaron. Entre evasivas y medias verdades, contó cómo hizo la aproximación de la nave a Mar del Plata hasta el momento de la rendición. Las palabras de Wermuth se conocieron cuando la Armada tomó la decisión de abrir los archivos de aquellas declaraciones que fueron celosamente guardadas durante 57 años. El U-530, junto a otras naves similares, forman parte de uno de los grandes secretos, o quizás el último, vinculados a la Segunda Guerra Mundial. Se estima que al menos 4 submarinos formaron parte del convoy de naves que partieron desde Noruega transportando a unos 50 jerarcas nazis, documentación y el dinero suficiente en oro para el futuro de los escapados. 2 de esos submarinos, el U-530 y el U-977, se entregaron en Mar del Plata. 2 fueron hundidos por la propia tripulación en costas argentinas, previo desembarco en cercanías de Necochea de 80 personas, según algunos testimonios periodísticos y de aquella época. Los primeros en ser indagados en suelo argentino fueron los ocupantes del U-530, 3 días después de su llegada a puerto y rendir su nave. El comandante Otto Wermuth se ubicó frente a sus interrogadores, los marinos de Lepiane, Rivero, Berry, Conway y Benesch. Según los testimonios escritos, Wermuth se refugió varias veces en la frase «lamento no poder dar más datos» o «no deseo responder esa pregunta», cuando pretendía esquivar definiciones. Tampoco quiso aclarar cómo se utilizaron los 20 torpedos que debió llevar el submarino y no estaban. Si contó ante los marinos argentinos parte del trayecto hacia la Argentina, lo hizo. Señaló que de día navegaba en superficie a un promedio de 7 nudos, alejado a más de 200 millas de la costa. Por la noche, en inmersión, el submarino avanzaba a una velocidad de 2 nudos. Según sus palabras, alcanzó la costa de Mar del Plata un día antes de la rendición. Dijo que avistó el faro de Punta Mogotes a las 3 del 9 de julio de 1945, a unas 18 millas de distancia. Agregó ante los oficiales que rebasó Mar del Plata porque su intención original era recalar en Miramar, donde llegó con su nave a las 6 de la mañana. De ser cierto esta apreciación, podía suponerse que había desembarcado allí personas o bultos, dicen los periodistas Juan Salinas y Carlos de Napoli en su última obra Ultramar Sur, donde revelan detalles inéditos sobre esa operación llevada a cabo por los alemanes tras el fin de la Gran Guerra. Para buscar un pretexto de por qué llevó el submarino hasta Miramar, el comandante alemán Wellenburg les dijo a los interrogadores que pretendía esperar a la noche siguiente para reconocer la entrada al puerto. Al anochecer del 9 de julio, dijo: «Salí a la superficie y comencé a recorrer la costa. Al parecer Wermuth observó la costa a unas 3 millas de distancia desde Miramar hasta Mar del Plata. A través de la boca de entrada a la base naval
Me quedé al garete hasta la madrugada, explicó Wehrmuth. Después se encendió las luces y se entregó. En sus declaraciones se vio obligado a reconocer que al U-530 contaba originalmente con 6 balsas de goma. Nunca pudo explicar por qué faltó la principal, con capacidad para varias personas y bultos. Las palabras de Wehrmuth y toda su tripulación se repitieron días más tarde ante los norteamericanos y los ingleses, quienes dieron carácter de top secret a todo lo hablado ante ellos. Para asegurarse la confidencialidad de esas palabras, impusieron que debían permanecer archivadas en reservas por 75 años, es decir, se sabrá el contenido en el año 2020. La rendición del U-530 no fue la única de ese año. El viernes 17 de agosto de 1945 era el inicio de un fin de semana largo, que era esperado por varios marinos de la base naval de Mar del Plata. Otros ya habían sido licenciados. Aún duraba la sorpresa por la aparición del submarino alemán que se había rendido 38 días atrás. Ya hacía 3 meses que Alemania había capitulado. El rastreador M-18 Comodoro Pi, al mando del capitán de corbeta Armando Muro, y el submarino Salta regresaban a sus apostaderos, luego de patrullar las aguas. Hacia las 9:15 advirtieron que se aproximaba un submarino. Al proceder al acercamiento, un destellador luminoso identificaba la nave como German Submarine. Se dio la alerta en la base. Las naves argentinas escoltaron al submarino, que se identificó como U-977. Con la ayuda del remolcador Rankel, atracó a las 11 de la mañana. La nave alemana estaba en impecables condiciones y con una reserva de importante combustible. Según se pudo establecer con los años, desde fines de mayo de 1945 las autoridades navales de la Argentina estaban avisadas por la Cancillería de la posible aparición de submarinos alemanes en el litoral marítimo argentino. Así lo testimonian los documentos secretos de la Armada. El 22 de mayo de 1945, el vicealmirante Héctor Bemengo Lima, jefe del Estado Mayor General, envió una comunicación al ministro de Marina, dejando constancia de que, según informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, se había constatado la presencia de submarinos alemanes en el Atlántico Sur que tratarían de llegar a aguas japonesas. El U-977 estaba comandado por Heinz Schaffer, de 24 años, acompañado por una minoritaria tripulación de 32 hombres, todos jóvenes. Junto al comandante del submarino estaba el primer oficial Karl Reiser, de 22 años, el segundo oficial Albert Kahn, de 23, y el ingeniero Dietrich Wisse, que con 30 años era el más veterano. Otros 28 oficiales y marineros completaban la tripulación. Sin embargo, cuando partieron de Kristiansand, Noruega, el 2 de mayo de 1945, la nave llevaba 16 personas más. Según la declaración del comandante ante los interrogadores argentinos, esos submarinos alemanes eran cazados y se les dio la opción de dejar el barco. El 10 de mayo, entre las 2:30 y las 3:30, 3 soldados y 13 oficiales subalternos, en consecuencia, tomaron 3 de los botes de goma grandes, uno de los cuales resultó dañado y abandonado para abandonar la nave. Así lo señaló Schaffer a los marinos argentinos. Una versión que siempre estuvo en duda sobre qué alemanes ocuparon esas literas, ante la sospecha que eran jerarcas nazis que descendieron en las costas argentinas. La travesía descripta por el comandante alemán ante los interrogadores dejó dudas de que por años han permanecido bajo reserva. Fueron 107 días de navegación, de los cuales afirmó 66 fueron sumergidos. Los expertos indicaron años después que eso asomaba difícil de hacer con un submarino de esas características. El U-977 arribó a Mar del Plata con 10 torpedos, aunque su carga era para 14. La aproximación fue similar al U-530 desde la costa Miramar hasta observar el faro de Mar del Plata y luego enfilar al puerto. Para ese tiempo, el avistamiento de periscopios en la ciudad de la costa atlántica se había multiplicado.
Entre la rendición del U-530 y el U-977 en Mar del Plata, y sobre todo entre los días 19 y 25 de julio de 1945, se sucedieron los avistamientos de submarinos en el litoral argentino y la Armada registró estas presencias en diversos documentos secretos. El 18 de julio, por ejemplo, se informó al Estado Mayor General con un mensaje en extremo lacónico: Periscopio, San Antonio Oeste, he dispuesto a reforzar exploraciones allí. El 25 de julio, en otro informe secreto de la Armada Argentina, se avisaba del avistamiento de un submarino en el área de Claromecó y se disponía al patrullaje aéreo y naval de la zona, manteniendo un torpedero listo para la acción. Miramar, Necochea, Copetonas y San Clemente del Tuyú son los otros nombres que saltan a la vista en los documentos secretos argentinos y en las informaciones periodísticas de esa época. ¿Histeria colectiva? Tal vez, pero tan grande que llegó hasta el Uruguay y el sur del Brasil, que también reportaron el avistaje de submarinos alemanes. En Brasil incluso se llegó a culpar a una de las naves que supuestamente operaban en nuestra costa del hundimiento del crucero Bahía, ocurrido el 4 de julio de 1945. Teniendo en cuenta que la mayoría de los avistamientos sucedieron cuando el U-530 ya se había rendido en Mar del Plata y cuando, según los documentos de navegación del U-977, este todavía no se encontraba a esa altura de nuestro litoral, la pregunta es evidente: si los avistamientos a los que la Armada prestó especial atención fueron reales, ¿cuáles eran los submarinos que estaban operando en la zona? ¿Se trataba tal vez del U-1206, sospechosamente dado por perdido en el Mar del Norte el 14 de abril de 1945? ¿O del U-1053, perdido cerca de Bergen, también en el Mar del Norte, en febrero de ese año? Podría ser en cambio el U-745, del que se tuvo noticias por última vez el 4 de febrero de 1945 en el Golfo de Finlandia, o del U-398, perdido para siempre en aguas costeras británicas en el mes de mayo. Sería tal vez el U-326, del que también se tuvo una última información desde aguas costeras inglesas en abril, o se trataba de algún otro sumergible que no constaba en las prolijas listas elaboradas por la Kriegsmarine. ¿Viajaban jerarcas nazis en estas naves? ¿Desembarcaron documentación o dinero en nuevas costas? Las respuestas aún permanecen entre médanos de dudas. Amigo oyente, se entiende que el desembarco de los submarinos restantes en Argentina fue en Caleta de los Loros, Río Negro, donde desembarcaron algunas personas para partir en 2 vehículos con rumbo a Bariloche. Entre julio y agosto de 1945, puesto en un radio comprendido entre Caleta de los Loros y San Antonio Oeste, se verificaron la mayoría de los avistamientos. Este lugar había sido reconocido por el almirante Wilhelm Canaris, oficial de contrainteligencia nazi muchos años atrás. Conocía el sector, la infraestructura, las comunicaciones, entre otras cuestiones. Hasta el año 1958 se observaba un caño que afloraba en Caleta de los Loros. Esto se presume sería el periscopio de un submarino. En la cercanía de este lugar había una gran estancia alemana cercana a Punta Mejillones que poseía una pista de aterrizaje. Desde esa estancia hicieron juegos de luces con un camión en la punta de la pista para que los submarinos ubicaran el lugar de llegada. Hundieron sus submarinos y desembarcaron en Punta Mejillones. Aparentemente Hitler había comprado por intermedio de Martin Bormann unas tierras en el sur de nuestro país por intermedio de la familia Bustillo. Compran aproximadamente 50.000 hectáreas de una estancia que se encuentra en Bariloche y a la que se llega por el brazo Última Esperanza del lago Nahuel Huapi. La información también da cuenta, y en este extenso informe pormenorizado que estamos leyendo, acerca de esa compra hecha, luego investigada también por otros programas periodísticos a nivel mundial, que esta casa de gran superficie alberga solamente a 2 habitaciones.
La misma posee un muelle muy largo para el atraque de pequeños barcos. En la cercanía de esta casa se encuentran puestos de vigilancia enclavados en el lugar. La pregunta es por qué alguien que viviera en un lugar tan alejado tendría algo así, porque presumiblemente sería el lugar donde estaría escondido Adolfo Hitler junto a un grupo de hombres encargado de protegerlo. Nadie lo sabe, hasta hoy. Pero en el año 2020 se podrán abrir los archivos clasificados que tiene Estados Unidos y tal vez podamos corroborar toda esta investigación para finalmente afirmar con énfasis si Hitler vivió en Argentina. Ahora hablemos un poco de la Casa Inalco, la famosa casa de Hitler en la Argentina, en Bariloche. La leyenda popular dice que los submarinos llegaron hasta la caleta de los Loros, provincia de Río Negro, y desde allí la comitiva alemana se dirigió de este a oeste, atravesando la Argentina hasta llegar a la zona de Bariloche, sobre la cordillera de los Andes, en el oeste argentino. Hitler, acompañado por un séquito numeroso, también integrado por su esposa Eva Braun, llegó hasta la localidad de Villa La Angostura y tras un paso por la estancia San Ramón, se instaló de manera secreta en la residencia Inalco, una asombrosa propiedad que el arquitecto Alejandro Bustillo había terminado de construir en 1943. Bustillo, recordemos, es conocido por haber construido inmuebles para la colonia alemana en la zona desde hacía muchos años. El lote de la casa había sido adquirido en 1943 por un famoso lobista fuertemente ligado a capitales alemanes en la Argentina llamado Enrique García Merú. Merú, un poco más tarde, tendría un interesante acercamiento a Juan Domingo Perón y de inmediato se supo que en realidad quien controlaba la residencia no era otro más que Jorge Antonio, casualmente confidente y financista del líder argentino. Antonio mantuvo Inalco hasta iniciados los 70, momento en el cual la casa habría pasado supuestamente a manos del banquero José Rafael Trozo. Hubo una época de abandono y saqueos luego para ser recuperada un tiempo más tarde. Inalco aún sigue en pie, intacta, haciendo frente a quienes desean verla en el presente y soportando la sombra negra de sus habitantes del pasado. Hitler habitó esa enorme casa que, dicho sea de paso, mantenía inequívocas similitudes en su estructura y distribución con el nido del águila de Hitler en el Berghof de Alemania. Desde 1945 hasta por lo menos mediados o finales de los años 70, y no son pocos los testimonios que así lo aseguran, la permanencia de Hitler en esta propiedad se alternaba con viajes a Chile y con visitas a otras zonas de Argentina, como por ejemplo Mar del Plata, ciudad balnearia en donde se entrevistó al menos en 2 oportunidades con Ante Pavelic, líder de la Croacia nazi, y Córdoba. Hitler iba por la vida con un aspecto diferente al que todos conocen. Cabeza rapada, su pequeño bigote había desaparecido y dejaba ver una importante cicatriz sobre el labio superior, pero casi todo eso no era necesario ante la enorme protección que Inalco proveía por entonces. Incluso es complicado llegar hoy en día, por lo que la teoría del escondite perfecto para Hitler en la Patagonia cobra fuerza a cada instante. Inalco está ubicada en Villa La Angostura. Es un impresionante predio de 460 hectáreas al borde del lago Nahuel Huapi, a escasos 7 kilómetros de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina. Su acceso no es nada sencillo y está amparada por un frondoso bosque a sus espaldas, cosa que complica más la llegada al lugar, que se hace a través de un único y sinuoso sendero. La propiedad cuenta con una gran extensión de playa propia y se sabe que, en los días de esplendor, había incluso un muelle con amarradero apto para hidroaviones. Inalco sigue allí, mudo testigo de una historia que no muchos pueden confirmar con absoluta seguridad, pero que no tanto otros pueden negar, aunque no son pocos los que creen que Hitler se suicidó en Berlín en 1945. Su fantasma sigue dando vueltas por Inalco y por la Argentina. Muchos aseguran haberlo visto por allí. Finalizando la segunda y última parte de tramas y complots de la historia, y en esta oportunidad
tocando un tema que no se divulga normalmente en los medios periodísticos y sí ahondando a través de distintas publicaciones y a lo largo de los años, gracias a una página de blog de Mar del Plata. Nos hemos topado con esta investigación de Contacto con la Ciencia, a las cuales también tenemos que hacer mención de otros archivos y fuentes de lo que fue extraído todo el relato en este documental. De Historias Lado B de Ferdinand Beissel, el Hitler que murió en Berlín, del escape de Hitler por Carlos de Nápoli, extraído del sitio El Pájaro Rojo, blog de Juan Salinas. El cuarto lado del triángulo de Ronald Newton, de Sudamericana 1995. La casa de Hitler en Argentina, residencia Inalco, de U-Boat Argentina. Artículos del diario La Nación, buscan un submarino nazi en aguas argentinas, del 31 de marzo de 1998, y del diario Clarín, con nota de Juan Salinas, del 10 del 11 del 2002, sobre una investigación de submarinos nazis en el Atlántico Sur, Hitler en el fondo del mar, y del Lobo Gris, el escape de Adolf, del diario Clarín. Parte de la cantidad de información relacionada con los datos que hemos ofrecido el día de hoy en Contacto con la Ciencia. Esperemos que haya sido de utilidad, aunque más no sea para abrir un poco la mente de aquellos que creen que el pasado político de nuestro país no es tan limpio como uno quisiera, y que mucha gente fue albergada en el continente americano, especialmente en la zona que afecta a Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, por partes de gobiernos que fueron catalogados como la línea rata, es decir, aquellos que se escaparon como por tirante y cayeron en nuestro país viviendo hasta su vejez. Nos reencontraremos con otras historias similares y con otros informes relacionados con lo que solemos divulgar aquí en Contacto con la Ciencia. Hasta un próximo encuentro.